Buenos días. En el marco de esta mesa sobre administraciones locales canarias ante el reto de su descentralización, me gustaría empezar, aunque intentaré ser rápido en la exposición para poder generar el debate posteriormente, empezar expresando precisamente mi agradecimiento a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia por contar conmigo en esta mesa y por darme la oportunidad de compartir también este intercambio de opiniones con el resto de juristas que me acompañan en la misma. Bien, a mí me gustaría empezar recordando que históricamente hemos oído hablar mucho en Canarias del famoso pacto local y de la implicación de las administraciones locales en el desarrollo administrativo de Canarias y en el desarrollo social, económico de nuestro archipiélago. Evidentemente, estamos además ahora en un contexto social, económico y jurídico que presenta unos retos, unos desafíos muy importantes y digamos que después de la época post-COVID, si podemos usar ese concepto o esa referencia temporal, debemos empezar a plantearnos desde todas las administraciones públicas cómo podemos hacer para afrontar precisamente esos nuevos desafíos o esas demandas o cubrir las expectativas que nos van a plantear los ciudadanos. Si enfocamos ese debate poniendo el acento sobre las administraciones locales, debemos tener en cuenta que, evidentemente, como todos sabemos, son precisamente las administraciones locales las primeras que, digámoslo así, dan la cara frente a los ciudadanos para atender sus problemas. Los ciudadanos seguramente no compartan mucho el criterio de es que la competencia no es nuestra, es que tenemos un problema, hay que solicitar un informe, es que eso no lo van a comprender. Lo más seguro es que lo que necesiten es que les demos respuesta a sus inquietudes o que cubramos sus expectativas. Algunas de las características, algunos de esos elementos que van a definir el nuevo contexto, como yo lo veo, en un futuro inmediato, si no ya presente, pues yo creo que podemos diferenciarlos entre precisamente una óptica interna y una perspectiva más externa. En esta óptica interna, podríamos decir que todas las administraciones públicas y particularmente las locales van a tener que hacer un esfuerzo importante respecto a la modernización tecnológica, la innovación dentro de su estructura organizativa, el refuerzo de sus recursos humanos, la articulación de mecanismos que, como apuntábamos a lo largo de las sesiones anteriores, vayan a reforzar precisamente la confianza ciudadana en las administraciones públicas, empezando por estas primeras, las administraciones locales. Hago referencia, así, también al cumplimiento del derecho a la buena administración, a la que se ha hecho alusión precisamente en una de las intervenciones anteriores por parte del secretario del Cabildo de Fuerteventura, el derecho a la buena administración, el refuerzo de la integridad, los modelos de gestión de gobierno abierto que dan una mayor transparencia y participación y, por tanto, acentúan la implicación social en los procesos de toma de decisiones públicas. Y también desde una perspectiva externa, no podemos olvidar que el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias plantea un escenario en el que posiblemente se lleve a cabo una importante transferencia de funciones. Habitualmente oímos decir, aunque no con buen criterio jurídico, transferencias de competencias. En los próximos tiempos, ya llevamos 2 años de vigencia del Estatuto, como ustedes saben, en los próximos tiempos se llevará a cabo, teóricamente, la transferencia de esas funciones y una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué va a hacer la comunidad autónoma con todo ese conjunto de competencias añadidas a las competencias que ya tenía antes la reforma del año 2018? En el caso del Estatuto de Baleares, incluso, si no recuerdo mal, en una disposición adicional se había previsto un órgano específico que iba a canalizar esas transferencias en el ámbito intraautonómico entre la comunidad autónoma y los cabildos. También nos tenemos que plantear qué papel van a desempeñar las entidades locales dentro de ese proceso, qué funciones van a alcanzar, qué dotación de recursos van a recibir de forma coherente y también plantear una cuestión que tal vez no se haya tratado con detenimiento en estas jornadas y es precisamente las vías de comunicación, digámoslo así, que permite el estatuto entre las administraciones públicas canarias, entre todas ellas. Hago referencia con esto al artículo 194 del estatuto, que contempla las relaciones
interadministrativas. Realmente, si ustedes analizan ese precepto, el 194, tal vez podamos llegar a la conclusión de que no es un precepto especialmente novedoso, porque nos recuerda prácticamente lo ya escrito en los pactos autonómicos del año 92, febrero del 92, o en la ley 3092, haciendo alusión a la posibilidad de crear órganos tanto bilaterales como multilaterales entre las diferentes administraciones. Por supuesto, estamos hablando en el plano intraautonómico, ¿no? La ley 3092 lo hacía en el plano estatal, para tratar diversas materias, tanto con carácter general como con carácter específico. Bien, esas opciones son reconocidas por el Estatuto, y lo cierto es que tanto la ley de cabildos como la ley de municipios contemplan la institución de los correspondientes consejos, en este caso el Consejo Municipal, que a su vez también está previsto dentro del propio Estatuto, ¿no? La cuestión es, tenemos los medios, en mi opinión, creo que hay que activarlos, no de forma esporádica, sino de una forma continua, realmente viva y coherente con la importancia de estas nuevas circunstancias que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Israel nos ha expuesto, nos ha centrado el debate en uno de los temas que quedaron, digamos, en un mayor protagonismo en la anterior ponencia, en el anterior panel, que es las relaciones de coordinación, cooperación y colaboración del sistema institucional jurídico-político canario. Ha planteado estas reflexiones, vamos a dar la palabra a don Francisco Morales Fernández, secretario accidental del Cabildo del Hierro, y que además es una persona que ha volcado mucho de su actividad profesional precisamente en ese análisis, ese impulso, como comentábamos antes, de las distintas competencias administrativas y una articulación eficaz y eficiente entre los tres niveles de poder autonómico y local en Canarias. Don Francisco, adelante. Buenos días, gracias viceconsejero. Agradecer, por supuesto, al ICAP el que cuenten con uno para estar en este foro. Realmente lamento decir que no puedo dar una lección magistral como los que me preceden, porque son juristas de reconocido prestigio, o profesores o catedráticos como el señor Avelino esta mañana. Y yo, desde aquí, es una opinión de un simple operador jurídico frustrado en el día a día, que se ve obligado a interpretar todo este elenco normativo, ¿no? El panel de hoy, o el que nos toca hablar, hablaba de descentralización. Lo que pasa es que el anterior, pues, se centró en esto. Eso tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Los inconvenientes es que mucho de lo que iba a decir yo ya se dijo anteriormente y creo que no procede repetirlo. La ventaja es que ya está explicado y simplemente, bueno, quería dar unas pinceladas. Yo, personalmente, vamos a ver, voy a ser políticamente más correcto que mis compañeros. No quiere decir que no compartan lo que hayan dicho, pero creo que al final de la intervención sí puedo contestar a lo que comentó Israel, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer la comunidad autónoma con estas nuevas competencias? Yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos y la que nos estamos haciendo pues, hace unos años. Aquí también está presente la presidenta del Cabildo de Lanzarote, que es presidenta de la FECAE, y simplemente voy a transmitir los acuerdos de la FECAE. No son acuerdos de Francisco Morales, son acuerdos de la FECAE, que están en las actas, que han sido aprobados por todos los presidentes, y que, bueno, entiendo que es una cuestión en todo el tema competencial que es reiterativo y que lo comparte la presidenta, pero bueno, ya después ella dirá. Dicho esto, no sé si la compañera de organización va a poner la presentación o no, si no, da igual. Yo realmente, gracias, es decir, yo me planteo simplemente 3 preguntas y una petición. Las 3 preguntas que me planteo es cuál es el marco jurídico actual a los cabildos. Si puedes pasar a la tercera presentación, Beatriz, te lo agradezco. Entonces,
me remonto a la ley de Cabildo, la ley 8/2015, porque hay que tener en cuenta que en el preámbulo de esa ley decía, o el objetivo de esa ley, era clarificar el sistema competencial, evitando duplicidades administrativas. Es decir, uno de los objetivos de esa ley era eso. Todos somos conscientes de la doble naturaleza de los cabildos insulares, lo han hablado, unos opinan de una manera, otros de otra, pero está claro que somos administración local y somos instituciones de la comunidad autónoma. Y consecuencia de ello genera unas competencias. Tenemos que saber qué competencias tenemos, qué competencias ejercemos para hablar de descentralización. Dicho esto, en la siguiente diapositiva me planteo la segunda pregunta. Ya hemos visto el marco normativo, estoy resumiendo mucho porque no quiero extender todo lo que han dicho mis compañeros que me preceden, compañeros de la Comisión Jurídica de la FECAE, que todo el día estamos hablando de esto. Me centro en el tema de hoy, es decir, ¿cuáles son las competencias que ejercen los cabildos? Si mi presidente me dice, oye, ¿yo qué puedo hacer? Vamos a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está eso? Pues le tengo que decir, pues, bueno, mire, es que como órganos de gobierno y administración de representación de la isla, como administración local, que lo recoge la ley de cabildo y la legislación básica, la ley 7/85, pues bueno, somos como casi diputaciones. Y entonces, pues tenemos que asistir a los municipios. Además, existe una ley de racionalización en 2013 que nos dan un montón de competencias a aquellos cabildos que tienen municipios de menos de 5.000 habitantes, que se da la paradoja, que son generalmente los municipios pues, más pequeñitos, porque somos los municipios que tenemos, perdón, somos los cabildos que tenemos municipios más pequeños, no así las islas grandes. Entonces, tengo que decir eso, pero después, espera, después tenemos que también hablar de que somos instituciones de la comunidad autónoma. Y como instituciones de la comunidad autónoma, lo hemos hablado, tenemos un flamante legislación de que habla de delegación de competencias, transferencias, encomiendas, no nos olvidemos de las encomiendas, y la legislación sectorial. Legislación sectorial que al final yo la defino, a mi entender, que me pueden corregir, como las leyes que aprueba nuestro Parlamento de Canarias, que termina diciendo que hay competencias propias de los cabildos y que no están sustentadas con ningún tipo de transferencia económica o medios personales, como venían las transferencias antiguas. Pero eso es una realidad que está pasando hasta ahora. Por lo tanto, la segunda pregunta, si me la hiciera mi presidente, pues no creo que quedara muy contento. Es lo único que voy a decir. Si me centro ya en el estatuto, en la siguiente diapositiva, es claro, el artículo 70, que lo tengo por aquí porque tampoco es que sea un experto en el estatuto, pero este sí, viene a decir que a las islas le corresponde el ejercicio de las competencias que les son reconocidas como propias. Vale, las propias. Habría que ver cuáles son propias. Propias son las que otorga la legislación básica, que más o menos ahí hay seguridad, porque quieras que no, los operadores jurídicos nos comparamos y miramos lo que está pasando con las diputaciones a nivel nacional, no hay mucha duda, pero también están las propias que otorga la legislación sectorial, ¿no? ¿O no son propias? Porque cuando una ley dice que somos competentes para dar las autorizaciones previas de viviendas vacacionales, pues, antiguamente, que sea una orden o sea una ley, pues lo está estableciendo como propia de los cabildos, porque ahí no hay ningún traspaso de fondos económicos, ni medios, ni... Bueno, tampoco quiero ser tan beligerante, ¿no? Y después habla de las que se transfieran o deleguen y en los términos que establezca el Parlamento. Vale, al final es lo mismo, el artículo 71. Pero donde voy a centrarme es que en el apartado 2 dice que los cabildos, como instituciones de la comunidad autónoma, ejercerán funciones ejecutivas de carácter insular y hace una relación que se ha mencionado. Lo mencionó Miguel Ángel de La Palma y lo han mencionado otros compañeros. Y en la siguiente diapositiva pueden ver que simplemente, no puse la ley hoy del 2006, sino empecé con la ley 1490, que el estatuto reproduce una disposición adicional primera de la ley 1490 y la segunda que habla de delegaciones, prácticamente. Aunque en aquella ley hablaba de competencias, en la ley de cabildo empieza a hablar de materias y en el estatuto, bueno. Ahora, yo creo que ha sido una oportunidad perdida que nuestro estatuto
no clarificara nuestro sistema de competencias. Porque establecer una relación de materias, entiendo yo, porque que en un estatuto esté la gestión de las residencias insulares o de la agencia de extensión agraria, eso es relevante, o que en una relación siga poniendo, como dijo el compañero Mariano, turismo, pero turismo son competencias de los cabildos, o qué competencias tienen los ayuntamientos, o consumo, que la ley sectorial de consumo no atribuye competencia a los cabildos, sino a los municipios. Es decir, cuando a mí me vienen y me dicen, mira, es que el estatuto pone aquí que soy competente en turismo y puedo hacer esto, pues no, te tengo que decir, no, sí, pero es que tenemos que mirar. Dicho esto, y ya oficialmente, es decir, traslado el parecer de la FECAI, en la FECAI del 18 de julio del 2015, perdonen, creo que no me estoy pasando de tiempo, viceconsejero, No, sí, dijo sí, ya sí, 4 cosas que hoy he oído en el debate, y déjenme resumirlas, las mismas del 2015 la FECAI, y vino a decir la FECAI en el 2015, que las diferentes y sucesivas iniciativas legislativas alteran notablemente el marco legal precedente, fundamentalmente en el ámbito competencial de la administración local, en particular el de los cabildos, si venir acompañados del necesario y previo estudio del campo que pusiera de manifiesto la realidad administrativa. Pasa en la actualidad. Segundo, obvia, y lo dijo Miguel Ángel de Fuerteventura, el predominante papel institucional de los cabildos como gobiernos de las islas, por exigencia de la Constitución y del antiguo Estatuto de Autonomía, que entiendo que también, no voy a entrar en eso. Tercero, se dijo también, Mariano, lo dijo Miguel Ángel, no resuelve en ningún caso el régimen económico-financiero del marco legal competencial que se pretende implantar. No lo voy a desarrollar, porque ya lo dijeron los anteriores ponentes. Y la cuarta, obvia que la mayoría de los cabildos no somos similares y que los sistemas de gestión e implantación de los servicios son diferentes. Y por lo tanto, el mandato legal y desarrollo de la legislación básica como propia es diferencial. Esta es la idea que quería comentar, que si nosotros tenemos que prestar asistencia a los municipios como instituciones de administración local, como legislación básica, pues no es lo mismo que todo nuestro territorio sea municipios de menos de 5.000 habitantes, que si lo sea, no es lo mismo. Eso no está contemplado en ningún sitio. Esa realidad, esa financiación. ¿Qué reclamaba la FECAI en ese momento? ¿Qué contesto a Israel con qué se va a hacer con las nuevas competencias? ¿Y qué agradezco enormemente al viceconsejero? Porque sé de su voluntad, su predisposición del primer día, desde que oyó este argumento, de que está comentando, lo dijo antes como primicia, no lo sabíamos, de que se iba a llevar a Consejo de Gobierno, porque se cumpla lo establecido. Si puedes ponerme la otra diapositiva, Beatriz, en la disposición final segunda de la antigua ley de cabildo, que como preámbulo decía, vamos a clarificar el sistema de competencia, surge la ley, y en una disposición final segunda, que es verdad que fue por insistencia de la FECAI, como no teníamos claro el sistema de competencia, vinimos a decir, oye, en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley, se procedería por parte de los diferentes departamentos de la Administración Autonómica de los cabildos insulares la revisión de la legislación sectorial para clarificar el ámbito competencial. Transcurrido este plazo, se transmitiría al Gobierno de Canarias a dar contra el Parlamento. Es decir, perdonen que no responda a muchas preguntas, es decir, vamos a clarificar el sistema competencial en Canarias, a clarificar, antes de hablar de desconcentrar, porque es que no siquiera no sabríamos qué competencias tendremos que transferir. Espero que no me haya pasado el tiempo, es lo que quería comentar y nada más, dispuesto a escuchar cualquier crítica. Muchas gracias, don Francisco. Continuamos en el panel, desarrollo del panel, y vamos a dar la palabra a Celso Lima Ávila, presidente del Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de Administración Local de Santa Cruz de Tenerife, y también en la actualidad secretario general del Ayuntamiento del Rosario. Buenos días. Lo primero, agradecer al Gobierno de Canarias y al Instituto Canario de Administración Pública pues la invitación al Colegio Oficial de Secretarios Interventores y Tesoreros de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
para participar en esta jornada. Se agradece porque, bueno, como saben, desempeñamos funciones necesarias y reservadas en todos los ayuntamientos y, quieras o no, por ello nos topamos con la diferente problemática que tenemos la obligación de resolver, ¿no? Con la ley de racionalización que comentó el compañero Francisco, se planteó a nivel de problemática competencial, se intentó dar solución a la misma porque en la ley de bases, en su redacción original, había una cláusula un poco de competencia, una cláusula competencial amplia. Esto planteaba una duplicidades y un conflicto una colisión de competencias que convenía clarificar, como bien ha expuesto Francisco, y no ha llegado, la ley de racionalización no le dio la suficiente solución a dicha colisión. Como sabemos, hay competencias propias, competencias que pueden ser delegadas y competencias pues impropias. En cuanto a las competencias propias, recuerdo que con la entrada en vigor de la ley se planteaba si eran aquellas, si los ayuntamientos podían ejercer aquellas que venían que se relacionaban en el artículo 25 o necesitaban de la atribución mediante una ley específica, sea la propia ley de base, sea una ley sectorial. Esta se dilucidó por esta última opción y, por lo tanto, para que sea propia debe establecerse como tal en la legislación tanto del Estado como de la respectiva comunidad autónoma. Hasta aquí está claro. ¿Qué pasa? Que muchas competencias se venían prestando sin por los diferentes ayuntamientos, entidades locales, sin esta atribución. Algunos se sumaron al carro de la tramitación del expediente del artículo 7, apartado 4, en el que se requieren un informe de no duplicidad por la comunidad autónoma, ¿vale? Y un informe en materia económica del órgano que tiene la tutela financiera. Esto es el procedimiento normal, el procedimiento legalmente establecido. Vale, a raíz de ello debemos citar una serie de cuestiones. El órgano que ejerce la tutela financiera, en el Estatuto de Autonomía, en el artículo 105.3, ahora mismo la administración es la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno de Canarias. Vale. Desde que se entró en vigor el Estatuto de Autonomía, es verdad que los ayuntamientos tienen problemas para conseguir los informes que tienen la tutela financiera, porque ha habido una discusión entre el Estado y la Comunidad Autónoma para ver de qué momento es efectiva esta atribución. Esto es una cuestión que creemos que es necesario solventar cuanto antes, porque puede dejar a muchos ayuntamientos y a muchas administraciones locales sin la posibilidad de dar efectividad a ese artículo 7, apartado 4, para aquellas competencias que no estén expresamente previstas como propias. Considero que es una grave problemática. En segundo lugar, competencias por delegación. Yo, por delegación, a partir de no sé, en los años que llevo, recuerdo pocas delegaciones que se hayan hecho. ¿Por qué? Puede ser porque el artículo 27 de la Ley de Bases de Régimen Local establece una serie de condiciones que son a lo mejor inasumibles por la Comunidad Autónoma, o que la Comunidad Autónoma y los cabildos prevean que la delegación no requiera trasvase de medio la capacidad de financiación, y eso les hace un poco ser cautelosos. Y claro, no las he visto. Entonces, prácticamente estamos entre propias, atribuidas por ley, o impropias. O el caso de la gestión de las escuelas infantiles. Ninguna competencia, ninguna legislación reconoce como competencia propia la creación y de escuelas infantiles en los municipios. Prácticamente todos lo tienen, habrá excepciones. Es una cuestión pues que hay que, entiendo, como ejemplo, ¿no?, que hay que solventar. Hablamos de descentralización. Descentralización, entiendo que es una reivindicación
por las entidades locales en 3 aspectos. Se quiere ganar 3 cuestiones, que son dar efectividad a la autonomía local, reconocida constitucionalmente, pero acompañada de una capacidad de financiación suficiente y que lo prevea el marco normativo. Estos son los 3 pilares para poder descentralizar adecuadamente. ¿Por qué queremos descentralizar? No es descentralizar porque sí, puede ser en algunos casos en los que no sea necesario. Aquí debemos atender a 2 cuestiones. O sea, es como una lucha entre la economía de escala, los costes, que vale, a lo mejor no conviene descentralizar, pero es que la descentralización da una mayor capacidad de gestión directa a los ciudadanos, que es al final lo que tenemos que tener siempre en mente y visualizar. Se hablaba en otras ponencias sobre la descentralización, por seguir con la denominación de la ponencia, entre comunidad autónoma y cabildo. Y los cabildistas, entre comillas, se referían al principio de subsidiariedad. Vale, no hay que ser 100% proclives a este principio, porque entonces serían los ayuntamientos los que tendrían todas las competencias. Lo que quiero decir, hay que entrar en un juego y saber combinar estas 2 cuestiones de la reducción de costes mediante políticas y competencias de escala y la verdadera cercanía que se tiene en la gestión al ciudadano y conocedor de los problemas de los vecinos que tienen los ayuntamientos. Importante, la capacidad para la descentralización, la competencia de asistencia que tienen los municipios, que tienen los cabildos. Yo quiero hacer una crítica a la competencia en materia de asistencia que han ejercido los cabildos en Canarias. Es verdad que en los últimos tiempos se está intentando pues, hacer las cosas correctamente. Hay un anteproyecto en el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, que crea una oficina de asistencia y lo considero muy adecuado ir en esta línea, sobre todo los municipios mayores, sin perjuicio que los menores realmente, como se comentó, funcionan también como ayuntamientos por la cercanía al vecino, ¿no? Pero esa capacidad de asistencia es necesaria. No podemos tener competencia en los ayuntamientos sin la dotación de medios personales o la asistencia que deben realizar los cabildos en su función asimilada a las diputaciones provinciales del resto de España. Termino con 2 cuestiones nada más. Es importantísimo, si se quiere descentralizar, la interoperabilidad y las buenas políticas en materia de nuevas tecnologías y comunicación. O sea, la apertura de datos abiertos. O sea, no podemos exigirle al vecino, al ciudadano, que nos presente documentación que tienen otras administraciones. O sea, tenemos que acceder directamente y hay un montón de trámites que se eliminarían por esto. Hay que adaptarse a estos tiempos. La reducción de trámites, o sea, la reducción de trámites optimizan recursos y permiten asumir mayores competencias. Bueno, todas estas cuestiones, quería hacer hincapié en un órgano que está reconocido en el Estatuto de Autonomía, que es el Consejo Municipal de Canarias. Es un órgano paritario entre comunidad autónoma y ayuntamientos. Y bueno, lanzo que el artículo 3º, apartado 7 del reglamento del Consejo Municipal de Canarias atribuye a la presidencia pues, la potestad de invitar a instituciones que lo consideren según las materias que se traten. Y bueno, del Colegio Oficial de Secretarios de Tenerife, de secretarios, interventores y tesoreros de Tenerife, estaría encantado de participar en aquellas cuestiones que redunden en beneficio de los ayuntamientos. Muchas gracias. Pues después de esta intervención del Colegio Oficial de Secretarios de Tenerife, que tengo que decir que además Ana Chandía tuvo que excusar la asistencia. Ana Chandía es la presidenta del Colegio Oficial de Secretarios y Tesoreros de Las Palmas, que por una cuestión de agenda no puede estar con nosotros. Pero sí que es el momento de escuchar entonces a la voz de los ayuntamientos, precisamente, ¿no? Hemos hablado mucho
de los aspectos jurídicos, los aspectos competenciales, una parte descriptiva, también una visión práctica, pero nos gustaría sin duda que escuchar directamente la voz de los actores políticos implicados, ¿no? Así que, en primer lugar, le debemos dar la palabra a doña María Concepción Brito Núñez, que es presidenta de la Federación Canaria de Municipios. Presidenta. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, viceconsejero Alejandro, por invitarnos a la FECAN, a la Federación Canaria de Municipios, a participar en estas jornadas. Un saludo a todos los compañeros que nos acompañan y también un especial saludo a la directora del ICAP, a Eva de Anta, también por su invitación y siempre cooperación estrecha con nuestra federación. Y con Alejandro, que estamos en continuo contacto, y con la consejería, efectivamente, para tratar, creo que se han marcado de una manera muy conveniente por parte de quienes me han precedido en el uso de la palabra, del contexto del que estamos hablando, y precisamente hablar de descentralización también requiere hablar, sí que coincido en esto con lo que ha comentado el compañero del Cabildo del Hierro, acerca de la clarificación de las competencias. Para nosotros, como federación, es una de las reivindicaciones. Como saben, somos la asociación de los 88 municipios canarios. Tenemos, en virtud precisamente de la ley de municipios, pues se nos reconoce expresamente la realidad municipal y, en este caso, también la representación institucional en la interlocución con la comunidad autónoma canaria está reconocido expresamente, y se nos reconoce, obviamente, la capacidad para obrar, la personalidad jurídica propia y autonomía plena para ejercer nuestras competencias. Pero cuando nos vamos a la relación de las competencias que aparecen tanto la Ley Canaria como la reforma del Estatuto de Autonomía, en el Estatuto se reconoce esa realidad también expresamente, pues nos damos cuenta de la relación de esas competencias, que hay cuestiones, puedo citar brevemente algunas que creo que me entenderán en el sentido de que hablo. Por ejemplo, habla de empleo, habla de sanidad, habla de vivienda, y son cuestiones que habría que clarificar en qué ámbito concretamente, porque nos vemos aquí que colisiona así de una manera muy directa con las competencias propias en este sentido que tiene la comunidad autónoma, con lo cual creo que en ese sentido habría que avanzar en esa clarificación. En el desarrollo, hace unos días nos reuníamos de nuevo con la FECA y está Loli también con nosotros hoy en esta jornada, en el ámbito que nos hemos trazado también desde ambas federaciones, de reforzar la cooperación y la coordinación de ambas instituciones en esa interlocución con el gobierno, tanto de Canarias como del Estado, y precisamente hablábamos de que no se ha desarrollado el reglamento preceptivo de tanto de la ley de municipios como la ley de cabildos, con lo cual nos vemos en muchas ocasiones, y también atendiendo a lo que exponía Israel al principio, lo que Celso también comentaba antes, pues nos vemos en un contexto, en una tesitura con competencias propias, competencias delegadas, competencias impropias, y con un marco de financiación que ahora mismo es deficiente. Con lo cual nosotros en ese marco pues sí que apostamos precisamente porque se avance. Ya lo hemos trasladado a través también con la interlocución del Gobierno del Estado, del Gobierno Central, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, una reforma necesaria también en la ley de base. Nosotros queremos que se reconozca expresamente y que se clarifiquen las competencias que a nivel de los municipios podemos ostentar, porque antes ya lo señalaba Israel al principio, los alcaldes y alcaldesas, por supuesto, el primer principio para nosotros es la voluntad del ejercicio de responsabilidad pública, de gestionar y de dirigir las políticas públicas en un ámbito local, en un ámbito de un municipio. Hay también pues controversia en cuanto al dimensionamiento de los municipios, en el sentido de que a la hora de dirigir un municipio de más o menos habitantes surgen también las complicaciones, y el no clarificar competencias pues también nos afecta, el cómo tenemos que relacionarnos y cómo tenemos que cooperar y coordinarnos con administraciones supramunicipales, en este caso los cabildos, para los de menos de 20.000 habitantes. Es decir, hay un contexto que creo que se debe clarificar, y hay una mesa de trabajo creada a nivel de la FEM con el Ministerio de Política Territorial, auspiciada también por el presidente de la FEM y por la ministra de Política Territorial, para precisamente avanzar en ese sentido. Y desde luego lo que exigimos también es un nuevo marco de financiación local que acompañe realmente al ejercicio de las competencias.
hemos hablado también de cómo efectivamente es necesaria la modernización tecnológica, ya con la introducción de la administración electrónica. Es verdad que se ha ido de manera dispar el desarrollo en los municipios, también con el apoyo en este caso de los cabildos para los municipios de menos habitantes, pero es necesario concluir efectivamente eso o de alguna manera avanzar de una manera más determinante en esa integración de la administración electrónica, de la necesaria interoperabilidad a la que apuntaba antes también Celso, de que realmente sirvamos a la ciudadanía, simplifiquemos la tramitación y podamos realmente atender a las necesidades que la población hoy nos demanda. Para eso estamos, para buscar soluciones. Muchas veces el vecino no entiende si la competencia, antes lo señalaba Israel, es de la comunidad autónoma, del Estado, de los cabildos o de los municipios. El vecino cuando toca la puerta, viene a tocar a la puerta de los alcaldes y alcaldesas, no va a tocar en muchas ocasiones a la puerta ni de los presidentes de cabildo, ni de los presidentes autonómicos, ni del presidente del gobierno del Estado, viene a tocar a la puerta del alcalde, alcaldesa, concejal o concejala. Y nosotros nos vemos en la tesitura de tener que explicar por qué podemos atender a las peticiones, sugerencias o lo que fuere o no. Y eso no se entiende. El vecino entiende que el alcalde o alcaldesa debe buscar una solución a la problemática y al desarrollo, en este caso sostenible, obviamente, que todos queremos para nuestros territorios y obviamente siempre nosotros con respeto absoluto a la legalidad vigente, con lo cual necesitamos esas herramientas para poder atender a las necesidades y a los retos que se nos plantean. Retos importantísimos de los que ahora mismo estamos gestionando con el Gobierno de Canarias, y agradezco la disposición en este sentido tanto del presidente como de todos los consejeros, viceconsejeros, con todas las personas que tenemos ahora mismo el placer y el compromiso de trabajar de una manera también muy intensa para el desarrollo de normas tan importantes como todo el desarrollo sostenible de nuestra tierra, cambio de modelo productivo, modificación de la Ley de Acción contra el Cambio Climático, que viene acompañada de una legislación también sectorial importante, de cómo se puede avanzar también con modificaciones en relación a la Ley del Suelo, con la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con lo cual estamos manteniendo un trabajo tanto con Presidencia como con Transición Ecológica muy intenso. O sea, hemos hablado, y con Alejandro precisamente, una de las cuestiones que antes apuntaba Celso, el ámbito de las escuelas infantiles, el ámbito educativo, en el que se mezclan las competencias entre la Consejería del Gobierno y los municipios, el ámbito sanitario, de salud pública, el ámbito de seguridad, tan importante también para los municipios, que nos toca de lleno y donde estamos trabajando de manera también muy intensa en esa reforma de la Ley de Coordinación de Policías Locales, decretos de acceso, encomiendas al Gobierno para listas de reserva. Y uno de los temas también principales para el municipalismo, como es la atención social, ya no solo en este momento, obviamente ha cobrado un protagonismo que siempre ha estado, pero ahora de una manera, pues creo que pues más visible, creo que es la atención a la emergencia social. Se ha aprobado una ley de servicios sociales que no está desarrollada, no hay un catálogo de servicios sociales aún elaborado, y se ha creado precisamente un grupo de trabajo entre el Gobierno y la FECAM para avanzar en esta cartera de servicios, en este catálogo, y porque realmente hay que clarificar, como decía en todo momento, para poder ejercer adecuadamente nuestras competencias. Y por nuestra parte hay una novedad también en el estatuto que hasta ahora pues no se ha hablado, no hemos también la capacidad de iniciativa legislativa por parte del municipalismo, de los municipios, en este caso pues se habla de esa capacidad, de que el artículo, creo que lo tenía por aquí en el reglamento del Parlamento, a la hora de poder promover iniciativas legislativas con al menos 5 ayuntamientos que concentren al menos el 10% de la población. Esa es una cuestión que no hemos explorado, pero que la favorece el Estatuto de Autonomía y tampoco se ha avanzado. Pero para nosotros, principalmente, por lo que apostamos y desde la FECAM ha sido una reivindicación, es la clarificación de competencias, un marco de financiación adecuado, trabajar precisamente en el desarrollo de las competencias que atribuye el Estatuto. Antes hablaba de la tutela financiera, que ahora mismo también nos encontramos con problemática en ese sentido, porque no sabemos ahora mismo a quién ya lo hemos comentado, a quiénes nos dirigimos.
el Estado nos contesta, la comunidad nos contesta, entonces necesitamos esas herramientas de una manera que podamos precisamente ejercer nuestras competencias y nuestra responsabilidad pública para no tener ninguna problemática y dar respuesta al vecino, que es realmente el espíritu y la naturaleza de nuestra razón de ser. Así que agradecimiento infinito por querer que hayamos estado aquí hoy y nuestro compromiso para continuar trabajando en esta búsqueda de soluciones a las problemáticas que hemos planteado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Y si hemos escuchado la voz de los municipios, ahora es el momento de hablar de la voz de las islas, o de la voz de los cabildos insulares como órganos de administración y gobierno insular. Vamos a dar la palabra a doña María Dolores Coruj Barriel, presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote y en la actualidad presidenta de la Federación de Cabildos Insulares, la FECAI. Doña María Dolores. Hola, muy buenos días. En primer lugar, disculparme, viceconsejero, felicitarte en primer lugar, disculpa por haber permitido tener este foro, este encuentro, este espacio tan necesario en un momento, yo diría que clave, y donde tenemos grandes retos, y entre ellos está la clarificación en el ámbito competencial de la comunidad autónoma y de las administraciones locales. Enhorabuena también por la iniciativa a la directora del Instituto Canario de Administraciones Públicas, a Eva de Anta, donde también la saludo de forma muy cariñosa, y al resto de ponentes que no he tenido la oportunidad de escucharlos, pero a quien sí lo he hecho, a los secretarios. Debemos sentirnos todos muy orgullosos del cuerpo que tiene la Administración Pública Canaria y de forma muy particular los cabildos, a los secretarios y secretarias, interventores e interventoras que hacen un trabajo silencioso y que lo llevan realizando durante muchos años en el ámbito de la clarificación desde el punto de vista de los asuntos que hemos tratado, pero sobre todo en el ámbito jurídico, y que como muchas veces tenemos ciertas lagunas o indefensión muchas veces por parte de los cabildos que no han sido clarificados. A mí me gustaría comenzar, si me lo permiten, señalando lo que algunos pueden entender como una obviedad, y es que cualquier persona, cualquier organización, empresa vive, desarrolla su actividad y se relaciona en torno de forma institucional de 5 grandes capas: las instituciones europeas, las estatales, las autonómicas, insulares y municipales. La coordinación entre esos 5 niveles de la administración resulta imprescindible para evitar someter a la ciudadanía, a las organizaciones, a las empresas, a un auténtico infierno, a una permanente carrera de obstáculos. En ese sentido, los años han ido aclarando, eso es cierto, en el panorama competencial y resolviendo las discrepancias que se pudieron ir generando entre las directivas europeas, la legislación básica estatal, las leyes autonómicas y normas y reglamentos también de carácter local. Queda, sin embargo, necesario terminar de solucionar las carencias y los desajustes que se producen en la práctica diaria, y me parece oportuno, llegando a este punto, introducir un ejemplo de indiscutible importancia y urgente actualidad, que es, como bien decía la presidenta de la FECAM, la atención social. Bien entrado este siglo, el siglo XXI, y con una destacada proliferación de proyectos etiquetados como Smart Island y muchos proyectos en esa dirección, todavía las administraciones públicas carecemos de un sistema integrado de atención a las personas más vulnerables. En nuestro caso concreto, a pesar de que la ley vigente de servicios sociales canaria establece que para la coordinación de las distintas administraciones públicas se dispondrá de instrumentos de coordinación tales como el Sistema Canario Unificado de Información o la Historia Social Única, entre otros, el panorama a día de hoy resulta absolutamente desolador por la inexistencia de estas herramientas. Nuestro personal, por ejemplo, tiene que consultar telefónicamente el estado de tramitación de cualquier expediente relacionado con la ley de dependencia para tratar de atender dignamente a quien lleva años esperando por la valoración o la concesión de la prestación correspondiente. Miren que intento no señalar los retrasos que también, sino la imposibilidad de acceder telemáticamente
a la información que en última instancia le pertenece a quien la consulta. Esa misma persona, tras pasar por complejos y tediosos procesos de valoración en cualquiera de nuestros ayuntamientos, si se dirige al Cabildo a solicitar alguna prestación, ha de pasar nuevamente por el suplicio de volver a aportar la documentación cuando la administración dispone de todos los datos y, lo más importante, ya ha realizado previamente la valoración. Pero no solo se le causan perjuicios a la ciudadanía, la propia administración y la sociedad en su conjunto pueden verse perjudicadas por prácticas irregulares, toda vez que esa opacidad y dispersión en los datos dificulta enormemente la necesidad de la labor de cruce y comprobación que pueda imponer prácticas que sabemos que existen, que son minoritarias, una parte minoritaria absolutamente insolidaria, pero que debemos obviamente controlar. No quisiera en ningún caso pecar de injusta, ¿no? Esta ausencia de coordinación se sufre en todos los ámbitos. Y sí he puesto como ejemplo porque me parece, como decía, de extraordinaria importancia y de una indiscutible actualidad. Quizás esa ausencia de coordinación la notamos especialmente en los cabildos, por nuestra propia naturaleza, que nos plantea los retos de una capa intermedia entre lo autonómico y lo local, compartiendo características de la una y de la otra. Esa doble naturaleza de la administración local y parte integrante de la administración autonómica ha llevado a un modelo que me atrevo a considerar exitoso de cooperación y descentralización, basado en la transferencia y en la cesión de competencias. Y no cabe duda alguna de que hacer frente a la atención de la discapacidad de nuestros mayores es una tarea apropiada para los cabildos. La atención de los menores también, tanto los nacionales como los extranjeros, los menores no acompañados, debe también estar como están encomendadas a los cabildos. La atención de las mujeres víctimas de violencia de género debe residenciar, sin duda alguna también, en los cabildos, entre otras muchas más, ¿no? Esta situación, asunción de tareas vitales para el bienestar de las personas, como les decía, más vulnerables, creo y que debe enorgullecer a los cabildos, y yo, por supuesto, particularmente como presidenta del Cabildo de Lanzarote, encuentro en el ejercicio precisamente de estas responsabilidades motivos sobrados para continuar con mi compromiso público. Pero esta cooperación, viceconsejeros y restos de personas que participan en esta jornada, esta descentralización no debe suponer una merma del principio básico de la autonomía local, que a día de hoy se ve seriamente conculcado por la falta de financiación. Si en la medida en la que la necesaria financiación del Gobierno de Canarias no cubre, y eso quiero dejarlo totalmente claro, no cubre ni de lejos el coste real de los servicios. Se produce de facto una confiscación de los recursos propios de las administraciones insulares, que terminan por ser destinadas a atender obligaciones que no nos corresponden. Los asumimos con un alto componente de responsabilidad, pero que nos obliga a soportar gastos que no son propios para hacer frente, insisto, a una obligación que es propia del propio Gobierno de Canarias. No es el momento ahora de entrar en un análisis pormenorizado del porcentaje de nuestro presupuesto confiscado por esta imposición, pero permítanme señalar que la aportación del Gobierno de Canarias permanece prácticamente sin actualizar desde hace más de 15 años. Esta es una reivindicación que llevamos haciendo desde la FECAI, como bien planteaba Francisco Morales, desde el Hierro, un trabajo exhaustivo, yo creo absolutamente incontestable, por parte de los funcionarios y funcionarias de los distintos cabildos. Años de bonanza económica que hubo, y hay que reconocerlo, la incapacidad para ejecutar nuestros propios presupuestos han hecho que esta asignatura pendiente quedara pues totalmente relegada. Eso es así, porque si año tras año los remanentes se engrosan por la incapacidad para sacar adelante proyectos o inversiones, no parece urgente reclamar el costo de los servicios prestados por cuenta
del Gobierno de Canarias. La situación ahora ha cambiado. Este déficit que cubríamos a base de utilizar los ingresos propios, procedentes en gran parte, en su mayor parte, del bloque canario de financiación, pesa ahora, como todos sabemos y todas, como una losa, y sitúa a los cabildos en una situación insostenible, pues tiene que destinar los recursos propios menguados, como decía, de manera severa, por parte de la merma de ingresos producto del bloque canario de financiación y por tanto de la recaudación del IGI, a sostener la financiación de los servicios que debiera costear el Gobierno de Canarias. Insisto que no se trata de una mera reivindicación de carácter económico, que también se trata de advertir de una seria vulneración del principio básico de la autonomía local, pues esta práctica cercena la posibilidad real de decidir de manera autónoma el destino de los recursos propios. No quiero extenderme más, pero me gustaría señalar para terminar el necesario cambio de cultura en el que debemos afrontar los retos planteados en esta intervención. No se trata de que necesitemos nuevas leyes o reglamentos, se trata de asumir con mentalidad acorde al siglo XXI el manejo de la información y la gestión de los procedimientos. Para ello se precisa unificar herramientas y compartir bases de datos, proporcionándole a la ciudadanía, a las empresas, como le decía, a las entidades de todo tipo, una única puerta de entrada a la administración. Esto me parece clave. Se trata de optimizar la información de la que disponemos de esa ciudadanía, de esas empresas, de esas entidades. Nos convertiríamos en administraciones mucho más eficaces, mucho más eficientes, mucho más cercanas, en definitiva, a la ciudadanía. Igualmente debemos seguir descentralizando la prestación de servicios y la gestión de los mismos, pero con el compromiso ineludible de asumir la financiación de cada tarea encomendada. Lo contrario solo rompe la autonomía local, no solo rompe la autonomía local, sino que quiebra la debida lealtad entre administraciones. Sé que se trata de una situación heredada, sin duda. Sé que el momento no es el mejor para solucionar esta situación que yo denominaría o calificaría como envenenada, pero estoy totalmente convencida de que ha llegado el momento de abordarlo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y felicitarles por esta iniciativa que me parece sin duda absolutamente necesaria para los retos que debemos abordar, y entre ellos es, como aclaraba, el tema competencial y sobre todo unificar todos los datos que tenemos y que se convierta la Administración Canaria en una única puerta de entrada y no generar obstáculos o procedimientos administrativos engorrosos que no facilitan en absoluto la tramitación de los expedientes y por tanto la solución de las demandas a las que nos debemos como servidores y servidoras públicos. Enhorabuena y gracias por la invitación. Presidenta, efectivamente, se han planteado a lo largo del panel muchos temas que ya algunos vienen y fueron también considerados en la anterior ponencia, pero, y como antes comentaba, yo creo que estamos en un momento donde es preciso repensar muchas cosas, ¿no? Y es quizá, a pesar de las dificultades, a pesar del extraordinario contexto histórico, a veces abusamos de la palabra histórico, sí, efectivamente estamos viviendo auténticos momentos históricos, pues a veces en ese momento es cuando debemos analizar con profundidad algunas de las bases, ¿no? Y además tenemos una oportunidad fantástica, como decíamos, dentro de, no solo por la anunciada reforma, mejora de las leyes 7 y 8 de municipios y de cabildos, que el Gobierno de Canarias pretende iniciar su consulta pública previa en breve, sino también porque, por supuesto, estamos en el ámbito de un desarrollo estatutario. Un desarrollo del autogobierno que este año pues, ha sido ralentizado desgraciadamente por razones obvias, pero que sigue siendo una de las metas de este gobierno, junto con, por supuesto, con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible de las que deriva. Hay sobre este aspecto un par de cuestiones, que viene de este desarrollo de autogobierno y que me
gustaría apuntar, porque así lo ha hecho alguno de los asistentes. La competencia de costas. La competencia de costas, sin duda, puede ser una reivindicación razonable, lógica del Gobierno de Canarias. Y la cuestión es, ¿sería razonable plantearnos en este escenario, hablo como debate, lógicamente, este escenario de descentralización de que estamos hablando, de cooperación, de reuniones de cooperación, pues una participación del nivel insular en ello? Una pregunta que lanzo pues tanto a la presidenta como desde el punto de vista técnico a Francisco Morales. Yo, si me permite, no sé, viceconsejero, creo que procede que conteste la presidenta del Cabildo y presidenta de la FECAE. En mi opinión, a esta pregunta técnicamente poco puedo aportar. No te oímos, presidenta. Perdón. Es un asunto que debiéramos abordar, sin duda. Pero me gustaría que centráramos y que la reflexión, o al menos por mi parte, debo hacerla, es que no se trata de transferir más competencias a los cabildos, que sin duda, insisto que puede ser un asunto que pudiéramos tratar y que abordar. Estamos hablando de que las competencias transferidas ni siquiera tienen la ficha financiera. Llevamos desde el año 2005 sin poder actualizarla. Y las prestaciones de servicio, la falta de personal cualificado para abordar muchos de los asuntos que hoy ya nos competen y que en algunos aspectos, como se ha venido citando, existen incluso dudas desde el punto de vista de la clarificación en cuanto a la norma vigente. Creo que debemos aprovechar estos espacios primero para qué competencias en el ámbito de la cogobernanza, en el ámbito de la descentralización y, por tanto, de la cercanía y de abordar una administración eficaz, eficiente, cercana, que no genere tantas incertidumbres y obstáculos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Pueden los cabildos asumir las competencias en materia de costa? Poder puede, pero ¿cómo la vamos a hacer? La pregunta es, ¿en qué sentido, cómo se va a comprometer el Ejecutivo Regional? ¿Cómo se va a clarificar esa competencia? ¿Y en qué ámbitos? ¿Y cuál va a ser la cuantía? ¿Cuál va a ser la tramitación? ¿Y cuál va a ser la coordinación en cuanto a los expedientes que requiera su tramitación? Esa es la duda, y supongo que en el ámbito jurídico me habré adelantado un poco, ¿no? Pero no se trata de la voluntad. La voluntad la podemos tener, pero la experiencia nos dice que no se trata de voluntad, se trata de plasmar las competencias de forma clara, pero sobre todo, no solo clarificarlas, sino también transferirlas con la ficha financiera que requiere y con el compromiso lógico de actualizarlas en el momento en que las requiere, ¿no? Y ese es el planteamiento que puedo hacer. No nos negamos, pero sí que ahora vamos a ser mucho más exigentes en cuanto a lo que requiere esa competencia transferida, si se quiere abordar, y también en el ámbito, por supuesto, de la ficha financiera. La otra pregunta que tenemos es la referente a la planta municipal. Alguno de los asistentes nos pregunta por la planta municipal, si tenemos una planta, un tamaño de los municipios adecuado. Saben que este debate de vez en cuando surge y sobre eso pues me gustaría añadir o completar la pregunta por mi parte, si esa dimensión óptima, eficaz y eficiente de los municipios puede ser también, o sea, programas de medios podrían ser corregidos a través de las relaciones de cooperación y de asistencia que hemos comentado a lo largo del debate. Presidenta. Y a ver, en ese sentido es cierto que no hemos ahondado nosotros a nivel de la Federación en ese debate porque precisamente desde los municipios quizás con mayor dimensión en cuanto a población hay una reivindicación clara de poder contar con las herramientas suficientes para ejercer sus competencias en el ámbito que les corresponde. Sí es verdad que nosotros, sí es verdad que se articula
pues con cada cabildo, en este caso la asistencia, que es bastante efectiva en las islas de cooperación administrativa, pero habría que ahondar, como comenté en la anterior intervención, en fortalecerlas o en redimensionarlas, que es lo que creo que también puede ir por ahí el planteamiento. Al tiempo que ya existen instrumentos de cooperación, pues llámense las mancomunidades, llámense que ya pues tratan de gestionar de una manera conjunta los mismos servicios que son comunes a los municipios en un ámbito territorial cercano, con lo cual son ya, creo que en ese caso no se han planteado esas problemáticas a nivel de la federación, porque entendemos que los mecanismos actuales están funcionando, pero sí hay que fortalecerlos. Yo vuelvo a insistir, y en eso sí que coincido, lo comentaba antes, precisamente en que cuando hablamos de las competencias que están recogidas en la ley de municipios, en la ley de base, en el propio estatuto que reproduce pues prácticamente las competencias recogidas en la ley canaria de municipios, lo que queremos, como bien comentaba Loli anteriormente, no nos negamos a ejercer competencias en ese ámbito porque hay cuestiones, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de empleo, de vivienda, de dependencia, hay cuestiones que ya en esos ámbitos los ayuntamientos ya trabajamos y entendemos que podemos, y lo estamos haciendo de una manera eficaz y responsable, con lo cual entendemos que si se plantease esa transferencia de competencia o esa delegación de competencias o encomienda, la fórmula jurídica que fuese, tendría que venir acompañada, obviamente, de las fichas financieras, de la financiación y de los recursos, en este caso humanos, o los recursos financieros para poder dotarnos los ayuntamientos de los recursos humanos para ejercer esas competencias. Con lo cual, eso yo creo que es una de las claves, porque si hablamos de redimensionar el territorio, ya te digo que eso no está dentro de la agenda de la FECAM, ni mucho menos, al contrario, nosotros realizamos una defensa de todos los municipios, independientemente de su dimensión, pero sí es verdad que debemos ser también coherentes con nuestros planteamientos y de alguna manera dimensionar de manera correcta el trabajo, los compromisos, los acuerdos, pero en ningún caso nos estamos replanteando, no entra dentro del debate de la federación, pero sí avanzar para que las herramientas actuales realmente se desarrollen y podamos pues utilizarlas en su correcta medida y con la necesidad que ahora mismo tenemos. No creo que haya que legislar más, sino desarrollar y apoyarnos en lo que está legislado actualmente. Muchas gracias, presidenta. Pues como palabras de cierre, quiero darle las gracias a todos todos y todas los miembros que han participado en este panel y hacer una mera reflexión, ¿no? Estamos, como decía, en un momento histórico. En los momentos históricos se cambian los modelos, quizá porque surgen las necesidades de hacerlo. En los momentos históricos las cosas cambian y yo, quizá por un exceso de optimismo, pero estoy seguro que los cambios son para mejor. Este año nos ha dado cumplidas muestras de que a pesar de las dificultades estamos luchando para vencer, para doblegar la curva, desde luego, pero sobre todo en el ámbito de lo que nos atañe, los servicios públicos, pues yo creo que se han propiciado, quizá por una cuestión de hacer la necesidad de virtud, pues muchos avances, y ahí está pues los avances propiciados en materia de digitalización, administración electrónica, teletrabajo, etcétera, ¿no? En todo caso, el Gobierno de Canarias cree luego en la importancia de los poderes locales. Nos creemos mucho en la Carta Europea de Autonomía Local y desde luego se abre en breve, en días, pues ese inicio, ese expediente tan anhelado y solicitado estos días sobre el análisis de duplicidades administrativas. Esa apertura de la información pública de las leyes 7 y 8, aunque nos vamos a atrever a lanzar una pequeña medida en la ley de medidas que tiene que ver con el régimen precisamente de delegación, que permita solventar las actuales dificultades que tiene la ley de municipios y la ley de cabildo, introduciendo además una figura que creo que es importantísimo y que estaba en la ley 40 y que por eso no fue recogida en la ley 78, que es la figura del convenio, como elemento que permita además
desarrollar adecuadamente un sistema de delegación, adaptándolo además a la realidad de cada entidad local, que es luego, y siguiendo las palabras o resaltando las palabras de la presidenta de la FECAM, quizá no es tanto un problema de dimensión del municipio en sí, porque no deja de ser un cauce además de participación democrática, sino quizá lo que estamos hablando es un problema de dimensión de los servicios, que no es lo mismo, ¿no? Siempre digo que el ciudadano lo que quiere es que se le recoja la basura, ¿no? La cuestión es que nos debemos organizarnos para que se recoja la basura de la mejor manera. En todo caso, esa reforma va ahí y desde luego, pues bueno, esperamos contar con la mayor grado de participación, no solo de Cosital, que doy las gracias por la asistencia también, sino por supuesto de la FECAI, y de todos los operadores jurídicos que puedan aportar y en las que sin duda confiamos el éxito de estos próximos años y este desarrollo para lograr tener, como dice el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, unas instituciones más eficaces que rindan adecuadamente sus cuentas a la ciudadanía. Muchas gracias y damos por concluido el panel y muchísimas gracias por la asistencia y la participación, las ideas que además nos cogemos, nos llevamos para estas reformas y pasaremos a continuación al acto de clausura.